Estimados participantes invisibles, le damos la bienvenida al video número 7 del curso de la idea del proyecto productivo. Es bien claro que para la realización del proyecto necesitamos de actividades claves. Esas actividades claves están diseminadas por todas las etapas de la realización de la puesta en manos del cliente del producto o servicio final. Ahora, estas actividades requieren de recursos clave y vamos a necesitar alianzas claves. Por tal motivo, vamos a estar dedicándole unos minutos a estas tres actividades que están acá. Y con esto estaríamos finalizando todo lo que es la parte física de un emprendimiento. ¿Ok? Que es desde la relación problema-cliente, la propuesta de valor, el producto o servicio, la relación con los clientes, los canales y ahora las actividades y alianzas claves y asimismo los recursos. Posteriormente estaremos trabajando todo lo relacionado con la fuente de ingresos, la estructura de costo y la rentabilidad. Sin embargo, del video anterior, del video número 6, quisiera complementar algo que se me pasó por alto, pero que quisiera que ustedes, digamos, conocieran de estos elementos, y que tiene que ver con las tendencias del marketing digital más allá del 2020. Bueno, la idea es que se visualiza o ya está en marcha la incorporación de estrategias del marketing digital más cercano a la gente, más cercano a los clientes potenciales, y que yo lo he caracterizado en cinco grandes tendencias. Con esto no quiero agotar el tema, sino simplemente hacer una breve introducción y dejarle a ustedes esta inquietud. Entonces, lo primero que se observa y que ya se trabaja a una velocidad importante es el cambio de la forma de búsqueda en Internet, al cambiar de palabras clave a mensajes de voz. Es decir, en la actualidad, cuando nosotros queremos buscar algo en la página web, vamos a la plataforma de búsqueda y allí simplemente vamos a escribir las palabras claves que se relacionan con lo que estamos buscando. Lo que viene ahora es que ya no hay que escribir, sino basta con expresar un mensaje de voz relacionado con las palabras claves de lo que se quiere buscar. Y esto tiene que ver, es como el siguiente paso de estas tecnologías que se vienen desarrollando de altavoces inteligentes. Si ustedes quieren profundizar más en esto, busquen en su página web el altavoz inteligente Alexa. Hay otros, pero para que puedan observar qué hace esta tecnología en el hogar. Recuerden que en el video anterior habíamos dicho que se avecinan muchos productos para la solución de problemas dentro del hogar. Y eso va a conllevar al desarrollo de muchas aplicaciones de la llamada APPS para las empresas, para las comunidades y para las personas. Y así se visualiza muchas oportunidades, pero además una nueva forma de adquirir clientes, lo que obliga a estar entendiendo cómo es el funcionamiento de estas nuevas tecnologías, porque digamos que los nuevos emprendimientos o los emprendedores actuales van a necesitar de usar estas nuevas tecnologías para poder adquirir clientes. Lo otro es que definitivamente las redes sociales es el mecanismo por el cual la mayoría de la gente se está comunicando o está usando para diferentes funciones. Y lo que está ocurriendo es que ya está en proceso desarrollos de compra por redes sociales. Es decir, ya no tenemos que salirnos de Facebook
e ir a una página de e-commerce y comprar un producto, sino que ya desde la red social voy a la página de e-commerce, o inclusive ya hay desarrollos de que va directamente. El otro punto que yo quiero resaltarles y que ustedes lo tengan en mente es que la mayoría, si no toda la gente, prefiere videos a escribir o leer. Eso quiere decir que si nosotros vamos a diseñar un plan de marketing digital, lo primero que debemos diseñar es una estructura de videos que puedan hacer tráfico dentro de la red, que pueda ser visto por clientes potenciales y se pueda usar para adquirir clientes. El tercer elemento es que los mensajes cortos, digamos, es lo que más usan las personas. Pongan como ejemplo el WhatsApp. Es decir, no hay en el día que uno no pueda tener, no sé, 20, 30, 50 mensajes. Y es la forma de comunicación rápida y eficaz. Bueno, ya se está planteando usar estas plataformas para publicidad con el fin de la adquisición de clientes. De hecho, ya WhatsApp anuncia que va a incorporar, si no en este año, el próximo año, el módulo de publicidad dentro de la plataforma de WhatsApp. Es más, este año ya está en prueba. Lo más probable es que el próximo año entre como la tecnología adicional. Y esta número 5, que me parece interesante, también es muy importante que lo consideren, es las búsquedas visuales. Es decir, ya es reconocer, es buscar en la red a través, es reconocer productos a través de una imagen. Es algo así como yo necesito comprar este bolígrafo, lo pongo frente a la cámara, le saco una foto y esa foto comienza, digamos, a circular, los algoritmos comenzarán a trabajar y se convertirá en un motor de búsqueda para lo que necesitamos. Entonces, bien, esto era lo que quería, digamos, agregarle al video anterior que se me quedó por fuera, pero que es importante que ustedes lo vayan conociendo. Es muy probable que ustedes ya lo conozcan, pero que vean que se acerca nuevas formas, nuevas tendencias del mercado digital. Bien, volvamos a nuestro objetivo, que era la idea de que el proceso productivo al final no podemos llevarlo a cabo si no tenemos alianzas clave y recursos clave. Por supuesto que previamente hemos descrito y tenemos claro cuáles son las actividades clave. Ahora, ¿por qué las alianzas es importante? Hay muchas razones por las cuales nosotros podemos afirmar la importancia de las alianzas. Una es que disminuye los riesgos, podemos reducir riesgos, podemos optimizar procesos de producción, podemos acceder a instituciones financieras, podemos adquirir materia prima y podemos adquirir recursos, entre otros. Puede haber otras razones por cual la necesidad de que un emprendedor empiece a desarrollar una red de alianzas con otros emprendedores o otras empresas es fundamental. Y los recursos claves no pueden estar fuera. ¿Por qué? Porque cada estrategia de producción requiere de un conjunto, de un tipo, de un set de recursos claves, que es lo que les va a permitir crear, ofrecer el producto, satisfacer necesidades y, lo más importante, generar ingresos. Porque si no se genera ingresos, pues el emprendimiento no tiene mucha vida. Ahora, a grosso modo podemos caracterizar estos recursos en físicos como computadoras, edificios, carros para movilizar los productos, etcétera. Recursos intelectuales como por ejemplo el desarrollo de software, el uso
la contratación de especialistas para el uso de tecnologías intensivas en conocimiento, recursos humanos en general y recursos financieros. Ahora bien, fíjate, hay una caracterización o un llamado de atención en relación con los tipos de aliados, con los tipos de asociaciones, con las alianzas claves. Y es que la experiencia clasifica los grupos o los tipos de aliados en varios grupos. Hay un grupo que es una tipología que se ha ido construyendo en esta literatura sobre los estudios de los tipos de aliados, cuáles son las experiencias que han tenido los emprendedores, y se clasifican estos grupos de aliados en por ejemplo, juráxicos. Juráxicos, como la palabra nos indica, son, digamos, empresas, por ejemplo, que tienen mucho tiempo en el mercado. Por ejemplo, los bancos. Y este tipo de alianza tiene elementos importantes. ¿Por qué? Porque son estructuras que tienen mucho tiempo en el mercado y que para poder tener mucho tiempo en el mercado tienen que ser exigentes. Por lo tanto, si un emprendedor logra una alianza con una empresa de este tipo, tiene mucho ganado. ¿Por qué? Porque tiene credibilidad. Porque es muy probable que esta empresa sea exigente para seleccionar los aliados. Repito nuevamente, un ejemplo de entender es los bancos. Hay otros que se les clasifica de amor u odio, es decir, son al tipo de alianza en el cual tienden a entrar y salir de acuerdo como les vaya. Sin embargo, uno podría decir, bueno, hay que evitar este tipo de alianza, hay que evitar empresas cuyo comportamiento tenga esta característica. Bueno, en algunos casos ha demostrado que es atractivo. ¿Por qué? Porque puede ser que un emprendimiento que está comenzando necesite de alguien que se enamore de ese emprendimiento y pueda ayudar en muy corto plazo a tener una aceptación de los clientes. Hay otro tipo que se le llama estratégicos, que también son importantes. Fíjense, este es alguien importante y estos estratégicos son importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los estratégicos son los proveedores. Estratégico es porque si no logramos esa alianza no podemos producir. Entonces, por eso se le denomina estratégico, ¿verdad? Son alianzas que generan valor y además aseguran los ingresos. Si no logramos estas alianzas, probablemente no podamos producir y por lo tanto no producimos ingresos. Eso está aquí. El papel de lograr una alianza con un proveedor es fundamental. Entonces, en primer lugar tenemos alianzas con empresas que tienen mucho tiempo en el mercado, alianzas con proveedores seguros, alianzas con tipos de aliados llamados spam, que tienen una característica, que son capaces de diseminar los productos en grandes mercados rápidamente. ¿Ok? Generalmente son de poca duración, pero son importantes, ¿verdad? Porque, digamos, son aliados que distribuyen el producto a todas partes. ¿Okay? Tenemos los guerreros, que son fieles, constantes y pelean constantemente contra los competidores. Tenemos la estrella del rock, que logran construir redes de confianza. Están los académicos, las alianzas académicas, por ejemplo, alianzas con las universidades para formar personales, alianzas con las universidades para estudios, análisis de datos, por ejemplo, etc. Y están
los odiosos, los venenosos, aquellos que esencialmente buscan tus clientes y tus mercados. Básicamente, el objetivo fundamental es desplazarte. Entonces, aquí lo que se da es una serie de prototipos de caracterización de aliados que a la hora de tomar decisiones en la búsqueda de alianzas debemos considerar. Bien, entonces, como les decía, con este video hemos finalizado o estamos finalizando todo lo que es la parte superior del método que estamos proponiendo. Desde el problema clientes, propuesta de valor, productos, canales, relación con los clientes, actividades clave, asociaciones clave. Esa lo hemos terminado el día con este video. Y aquí yo les quiero, transmitir cómo yo interpreto esto. Fíjense que en principio este método yo lo interpreto como una obra de teatro. Por eso le coloqué escenario y tras bambalina. Fíjense que en el escenario tenemos la propuesta de valor, el producto que va hacia dónde, hacia los clientes. Entonces, aquí tenemos los actores que están realizando la obra. La obra tiene una propuesta de valor, es decir, tiene una temática. Y cada una de las escenas es un producto. Ahora, esta obra tengo que hacérsela llegar a los clientes. Entonces, la propuesta de valor, tengo que decirle a los asistentes potenciales a la obra de teatro de qué se trata la obra, porque es importante, cuál es la propuesta de valor. Y para eso tengo que encontrar cuál es la relación que yo voy a establecer entre la propuesta de valor y los asistentes potenciales a la obra de teatro. ¿Okay? Y por supuesto, en esta relación vamos a necesitar asociaciones claves, recursos claves, etcétera. Pero también cómo va a ser los canales, es decir, cómo vamos a vender el ticket a los asistentes y cómo va a ser la distribución física, por ejemplo, de estacionamiento, etcétera, en qué teatro se va a llevar la obra. ¿Okay? Y fíjense que esto que está aquí es lo que genera las fuentes de ingreso. Ahora, es importante entender que esta fuente de ingreso no necesariamente viene de la relación de este producto. Aquí, por ejemplo, si tenemos es una obra de teatro que ha logrado importante tráfico entre los segmentos de posibles asistentes a la obra. Dentro de esto se puede montar entonces, por ejemplo, campañas de publicidad para otros productos. ¿Okay? Y así no solo tenemos ingresos relativos a la actividad específica de la obra de teatro, sino también tenemos ingresos adicionales por usar la capacidad que tiene esta obra de teatro de llegar a muchos clientes o a muchos clientes potenciales. Pero detrás de esto, por eso lo separé acá con una línea negra, detrás de esto está todo el personal que hace posible que esta obra se dé. Aquí están las actividades clave, los maquilladores, los coreógrafos, los bancos que facilitan los recursos para llevar a cabo la obra, las alianzas claves para poder vender los tickets a los clientes potenciales. ¿Okay? Entonces, por eso yo lo interpreto como una obra de teatro. ¿Okay? Bueno, mis estimados, hemos terminado la primera parte del curso. Quiero expresarles un agradecimiento muy profundo y estén atentos al próximo video. Gracias.